Les voy a pedir por favor que abran el estudio que les mandé. Dice, empieza de esta manera, dice, las estadísticas muestran que el 94% de los jóvenes con antecedentes delictivos no han tenido un modelo masculino positivo de conducta en sus vidas. O sea, estamos hablando de cifras altísimas. 94% de jóvenes con antecedentes delictivos, ¿va? Más abajo dice, la importancia de la figura paterna en la educación de los hijos, estabilidad familiar y desarrollo social. Esto es lo que indica el reporte. Da el nombre de María Calvo Charro junto con otros especialistas. Dice que expone la relación directa entre la ausencia del padre y determinados problemas sociales actuales de carácter muy grave. Dice, sin la guía y dirección de un padre, la frustración de los muchachos los conduce a varias formas de violencia y comportamiento social. Fíjense bien, dice, sin la guía y dirección de un padre. Dice, el estudio de 2015 y desde entonces, este estudio es de 2015 y desde entonces ha aumentado en Estados Unidos significativamente el número de menores que viven sin padre. Le repito, el estudio es de aquí de México, pero es en colaboración con la Universidad de Harvard. Dice, hoy se sabe que la ausencia de padre está en la base de la inmensa mayoría de estas actitudes sociales, ¿va? El padre, habiéndose ausentado física o psíquicamente, puede provocar en la adolescencia que se utilice la violencia, la transgresión para afirmar su propia existencia. Aquí me viene un dato muy aterrador para mí, dice, las madres no logran hacerse obedecer e incluso en ocasiones llegan a ser agredidas por un hijo al que no le han puesto límites. El niño que ha tenido una relación excesivamente estrecha con su madre la ve como un impedimento a sus deseos de autoafirmación y masculinidad y suele reaccionar contra ella con desprecio y agresividad. Esto es lo que provoca la ausencia de un padre. Miren, me voy a ir a los datos duros. Bájense, y me gustaría que lo leyeran, ¿verdad? Más abajo dice fracaso escolar, problemas de salud física y mental, pero me voy a ir a las estadísticas. Después de una foto de un joven, dice ahí las trágicas cifras. ¿Ya lo localizaron? Dice, el 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas, suelen ser menos solidarios y empáticos y tienen significativamente menos capacidad intelectual. Aguas. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales, o sea, nada más donde está el padre o la madre. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre, o sea, sin la figura paterna. El porcentaje aumenta cuando se refiere a niños y jóvenes de color, ¿verdad? Son más agresivos, tienen menos autocontrol y escaso sentido de culpabilidad. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padre. El 90% de los niños que se van de casa son de familias sin padre. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. El 80%, fíjense, de las violaciones con violencia son protagonizadas por chicos de padres ausentes. Estoy hablando del papá, Los chicos sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre. Tremendas cifras, ¿eh? El 70% de jóvenes internados en reformatorios crecieron sin padre. El 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la madre. No es que no tuvieran una figura ahí, en este caso nada más estaba la mamá. Cuando yo estaba leyendo estas cifras, se me vino ahora sí por tierra cosas que
la sociedad nos ha metido a todos, ¿verdad? Como el hecho de que si es una buena madre, sea el padre que sea, van a estar bien los hijos. No es cierto. Ahí están las cifras. Ahí están las cifras. O aquello de que dicen muchas mujeres, no, yo no necesito ningún varón, o sea, para sacar adelante a mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Allí están las cifras y ustedes pueden investigar las cifras. ¿A dónde quiero llegar con esto? La enseñanza se habla, estamos hablando que el varón como proveedor, ¿va? Ese es el título de la enseñanza, pero lo que no se imaginaban es el tipo de provisión que nosotros debemos de dar dentro de nuestros hogares, porque no nada más es la provisión económica. Esa creo que ya está sobreentendida, ¿va? Nosotros debemos de dar diferentes tipos de provisión en nuestros hogares, ¿verdad? Desde ser, o sea, hay padres, o sea, que sí proveen económicamente en sus casas, pero simplemente son padres ausentes. Y ahorita les di cifras, o sea, donde hay padres que ahí están en la familia, pero están ausentes por diversas causas, o sea, por trabajo, por lo que ustedes quieran, pero son ausentes, no están involucrados con sus hijos, ¿va? Entonces, aquí lo que estamos hablando, nosotros debemos de proveer también nuestra presencia allí, la educación, debemos de proveer el modelo bíblico para nuestros hijos, ¿va? Debemos de proveer, ¿qué creen? Masculinidad en el hogar. O sea, hay tantas cosas que debemos de proveer, hermanos. O sea, nosotros como varones somos proveedores. Fíjense, nosotros los varones somos responsables directamente para con Dios de ciclos de problemas. O sea, las familias tienen ciclos de problemas. Y esos ciclos de problemas principalmente se dan por ausencia de padres, y donde los hay no son padres conforme al Señor. Es por ausencia de padres piadosos. En Estados Unidos, las cifras de Estados Unidos son estas: 25 millones de hijos en Estados Unidos viven sin un padre biológico. Uno de cada tres. De primaria hasta el último año de preparatorio, el 40% de los hijos viven sin un padre biológico en el hogar. Las cifras aquí en México son más altas, es el 41-42%, o sea, de los hogares, o sea, las familias, o sea, los hijos que viven allí están sin un mínimo, sin uno de los padres biológicos. Algunos se llevan las cifras inclusive arriba del 50%. La cifra es muy parecida en este dato. El 85% de los prisioneros, los que están en la cárcel, crecieron en un hogar sin padre. El 85% de los hijos con problemas de conducta vienen de hogares sin padres. 90% de la juventud que huyó y terminó en la calle son hijos sin padre. Estoy hablando del papá biológico, aunque esté allí la mamá o la abuelita Los hijos de los hogares sin padres tienen 300% más de probabilidades de terminar usando drogas o armas. La realidad, hermanos, lo que se está viviendo en los hogares, y no es una palabra muy dura, pero lo que se está viviendo es un holocausto, ¿va? Es un holocausto. Cuando escuchaba yo enseñanzas, a veces de uno que otro predicador, ¿va? Por ahí, yo llegué a escuchar a predicadores decir lo que les dije hace rato, que si había una buena madre, esa buena madre podía suplir la ausencia de un padre, y la realidad no se puede suplir la ausencia de un padre, ¿va? Los predicadores llegan a decir en algunas ocasiones que nosotros como hombres somos importantes en los hogares. ¿Por qué? Porque dice que vamos a darle a nuestros hijos la perspectiva de quién es Dios y cómo es Dios.
Yo no estoy de acuerdo con esto, ¿eh? Yo creo que la perspectiva de quién es Dios y cómo es Dios nos las da la Biblia, pero yo le estoy diciendo cosas que dicen algunos predicadores. Yo creo inclusive que esto es un insulto para Dios, que un hombre pueda dar la perspectiva a los hijos de cómo es Dios y quién es Dios, ¿va? Lo que van a recibir nuestros hijos varones, van a recibir la perspectiva de lo que es un hombre, de lo que es un hombre de Dios, si somos creyentes. Y si no somos creyentes, van a recibir la perspectiva de lo que es un hombre, de lo que es un padre. Esa es la perspectiva que van a recibir, sean nuestros hijos varones o sean nuestros hijos mujeres. Lo que están recibiendo es la perspectiva de lo que es ser un hombre. La inmoralidad sexual, el ataque imparable del feminismo, el estar expuestos de manera excesiva a la perversión, el colapso, hermanos, completamente de los hogares, simplemente ha producido una generación tras generación de padres malos, de malos padres. Así de sencillo. Ahorita vivimos una generación donde la gran mayoría son padres malos, malos padres. O sea, malos como padres, independientemente de sus pecados. Si nos entendemos, porque algunos pueden decir, no, es que yo no soy malo. No, yo estoy diciendo mal padre. Esto es devastador. Les voy a estar comentando el por qué, ¿va? La única manera de romper ciclos, esos ciclos que se están dando en los hogares, esos ciclos, es ahora sí que haya hombres, pero hombres masculinos, virtuosos conforme a la palabra de Dios. Y este es un reto para nosotros como varones, ser hombres primeramente, masculinos y ser conforme a la palabra de Dios. La maldad, hermanos, abunda por todos lados, ¿verdad? Y el cómo nosotros como hombres de Dios respondamos a esa presencia de la maldad en todos los hogares va a determinar la supervivencia y el bienestar de nuestros hogares. Y podemos ser un ejemplo para la sociedad. ¿Para qué? Para que la misma sociedad, por lo menos los que viven cerca de nosotros, los que conviven con nosotros, busquen ser cristianos. ¿Por qué? Por el modelo que podemos estar presentando. Fíjense, un psicólogo, no les voy a dar el nombre, pero un psicólogo dijo, la masculinidad está asumiendo la responsabilidad de reducir la maldad y producir el bien. Y esto es un punto de vista de la psicología, ¿eh? Por eso digo, no les voy a decir quién, porque van a decir, mira, parece que está de acuerdo con la palabra, como no quiero que se me desvíen a ningún lado. Pero esto lo dijo un psicólogo. Ninguna sociedad jamás se va a elevar por encima de la virtud o la falta de virtud de los hombres. Escúchenme bien, no estoy tocando a las mujeres para nada, ¿eh? Repito, ninguna sociedad jamás se va a elevar por encima de la virtud o la falta de virtud de sus hombres, de los padres. La mentira feminista, hermanos, es una mentira muy tóxica, una mentira que necesita ser destruida, o sea, empezando dentro de las iglesias. Han estado ahora sí el enemigo trabajando con esta mentira durante décadas. El feminismo inició en 1800, en Francia, ¿va? En Francia, por allá, o sea, han estado trabajando con esta mentira durante décadas. ¿Qué es lo que ha estado buscando el enemigo con esto? Ha estado buscando destruir la masculinidad, destruir el liderazgo masculino, ese liderazgo que debe ser un liderazgo fuerte, un liderazgo con virtud. Y esto ha ido llevando a la sociedad al desastre que vemos en la actualidad, porque en realidad lo que estamos viviendo es un desastre a nivel familiar, o sea, y se los acabo de dar con cifras, ¿va? Hombres irresponsables, hermanos, están sueltos por todos lados, en las calles. La realidad es que los hombres irresponsables están aterrando tremendamente a la sociedad.
y más porque son hombres débiles. Y estos hombres débiles han estado dejando el legado que estamos viendo ahorita en la sociedad. Hombres débiles, hermanos, producen la muerte de la sociedad. Nuestra sociedad está muriendo, nuestra sociedad está en un declive, pero tremendo como sociedad. Los hombres como tales están en una crisis en la actualidad. Continuamente se les dice a los hombres, se les marca la psicología, ahí sí, lo tradicional de la psicología, se les dice a los hombres, hombres, pónganse ustedes en contacto con su lado femenino. ¿Sí han escuchado eso? Bueno. Y entonces el hombre se ha estado volviendo al paso de las décadas defensivo acerca de su masculinidad. Y esto ha permitido que las mujeres se levanten más y más y más alto y con mayor frecuencia estén ocupando posiciones de liderazgo, pero en base a fuerza, en base a impulso, no en base ahora sí a capacidad, aguas. A mí, yo platicaba con mi esposa en la mañana o ayer, no me acuerdo, le decía ahorita, simplemente cuando se eligió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, dijeron, quien sea, pero que sea mujer. O sea, no se estaba poniendo al más capaz, no se estaba buscando al más capaz, sino que fuera mujer. O sea, las mujeres exigiendo esos lugares de liderazgo, pero no por capacidad, sino por el hecho de que yo merezco ocupar, por ser mujer, este puesto de liderazgo. Ahorita no sé si lo estén notando, se está buscando por todos los medios que el siguiente presidente de la República sea mujer. Y no es por capacidad, porque no se está buscando al más capaz. Fíjense, los hombres ahorita en la actualidad a nivel sociedad se sienten abrumados, se sienten incapaces de pelear contra esa tendencia. En realidad, hermanos, hay muchos hombres, si lo ven en los gimnasios, hombres fuertes físicamente, pero virtualmente no están haciendo nada para detener esta maldad en el mundo. O sea, pueden ser fuertes físicamente, pero esa fuerza física no les sirve absolutamente nada porque no tienen el carácter que se debe de tener como un hombre. Por cierto, en el caso de que las mujeres no hayan empezado a darse cuenta de esto, los hombres débiles, los hombres inmorales abusan de las mujeres, así como lo oyen, y producen más hijos débiles y más hijos inmorales. Hace rato les comenté, los hijos no reciben, hermano, la perspectiva de Dios de sus padres, pero reciben la perspectiva de lo que un hombre es. Nuestros hijos están años con nosotros y están recibiendo la perspectiva de lo que un hombre es. A mí me llama siempre mucho la atención cuando una mujer, por poner un ejemplo, una joven me dice, no, es que yo no me quiero casar. A mí en automático me manda a que la figura paterna que haya tenido o la figura de varón que haya tenido nunca fue la adecuada. Nunca fue la adecuada. Varones, estamos en problemas. A mí me llama la atención, hoy vinieron pocos varones, vinieron mucho más el jueves pasado con los jóvenes. Yo creo que no les llamó la atención el título, el varón como proveedor, ¿va? Pero pensaron que se iba a tratar de lana. No vamos a tocar para nada el tema de dinero. Hay tantas cosas que debemos de proveer, ¿va? Repito, varones, estamos en problemas serios. Les voy a decir por qué estamos en problemas serios. Porque la cosecha actual de varones, de hombres, está infectando a sus hijos. Así de sencillo. Está infectando a sus hijos. Fíjense, vamos al capítulo 20 de Éxodo.
Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En Éxodo 34:7 te dice algo similar. Similar en el sentido de que Dios no va a perdonar la maldad. Dice, Jehová de ninguna manera dejará al culpable sin ser castigado, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? ¿Es lo que están leyendo? ¿Ah? Ok. Fíjense, Dios lo vuelve a decir en Deuteronomio 5, versículos 9 y 10. Dice, yo Jehová vuestro Dios soy Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero muestro misericordia a millares de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Si ustedes lo ven de manera repetitiva, Dios nos está diciendo, padres corruptos crean en la sociedad un legado de corrupción, y este legado de corrupción se vuelve generacional. No estoy hablando de maldiciones generacionales, estoy hablando del ejemplo que estamos dando. Estoy hablando de la perspectiva que le estamos dando a nuestros hijos. Estoy hablando del modelo que les estamos dejando nosotros como varones. Yo tengo 5 varones y tengo una gran responsabilidad de mostrar un modelo adecuado de lo que es ser un varón, de lo que es ser un líder, de lo que es ser cabeza. Los que tienen hijas, créanme, una responsabilidad tremenda, porque deben demostrar realmente lo que es ser un hombre para que sus hijas anhelen casarse, quieran vivir conforme al Señor. Entonces, aquí tenemos un problema generacional, porque el Señor, ahorita van a entender más estos versículos con lo que les voy a estar diciendo, Por estos versículos normalmente los utilizan para maldiciones generacionales y nada que ver. Miren, nada más les voy a decir esto para quitar cualquier perspectiva eso de maldiciones generacionales. La palabra es muy clara. Si ustedes van a Deuteronomio 24:16, para no irnos a Ezequiel, para mostrárselos en la misma ley. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces, no estamos hablando de maldiciones generacionales. La palabra está en contra de eso. Sí nos estamos entendiendo. Entonces, necesitamos ver a qué se está refiriendo Dios con perseguir la maldad hasta 3 y 4 generaciones, ¿va? Necesitamos ver qué está diciendo realmente el Señor, ¿va? Lo que estamos diciendo, hermanos, es que nosotros como padres, o sea, llámese hombres y mujeres en plural, ¿verdad? Pero dirigiéndome específicamente a los padres, un padre que es corrupto no va a cambiar la dirección de sus hijos de manera inmediata. ¿Por qué? Porque la corrupción, la maldad está morando en nosotros, y le vamos a dar un ejemplo a veces no muy claro a nuestros hijos. Entonces, el cambiar completamente de dirección una familia se puede llevar hasta 3 o 4 generaciones. ¿No me creen? Volteen y véanlo, o sea, en el libro de Jueces. Se levantaba una generación que creía en el Señor, pero que no habían eliminado por completo la corrupción en ellos. Y luego se levantaba la siguiente generación que no conocía a Dios, aunque oyeron de Dios, aunque vieron las maravillas de Dios, vieron lo que Dios hizo con sus padres. Pero ¿por qué se levantaba una generación que no conocía a Dios? Por el legado que le estaban dejando los padres. O sea, no rompieron completamente el ciclo. No sé si nos estemos entendiendo. Dios ahí estaba persiguiendo la maldad hasta por 3 y 4 generaciones. Por eso la siguiente generación de la generación que libertó al pueblo era una generación que no conocía a Dios.
Si ustedes lo ven de esta manera, esto hace que prácticamente este ciclo se vuelva imposible. Prácticamente imposible, pero no es imposible. Prácticamente imposible si no lo entendemos nosotros y principalmente los varones. O sea, nosotros somos cabeza en nuestros hogares. Si ustedes ven el profeta Zacarías, vamos a Zacarías, al capítulo 1, desde el versículo 1. Fíjense, empieza de esta manera, dice: en el 8º mes del año 2 de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego en el versículo 4, ¿qué dice? No seas como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. O sea, los padres clamaban junto con los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos de vuestros malos caminos, de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon. ¿Qué hicieron los padres? No atendieron ni escucharon. Y a los hijos les está diciendo el Señor lo mismo que les dijo a los padres: no seas como tus padres, atiende lo que te estoy diciendo. Si nosotros como padres no atendemos lo que Dios nos está diciendo, vamos a proveer un mal modelo para nuestros hijos. Vamos a proveer un mal modelo dentro de la iglesia. Y el Señor va a tratar con nuestros hijos por su propio pecado, y a ellos les dirá, como dijo en la época de Zacarías: no sean como vuestros padres. O sea, y se la puede llevar el Señor de esa manera. Mi pregunta es: ¿quién va a romper el ciclo? ¿Sí nos estamos entendiendo? Tenemos que romper ese ciclo. De manera muy clara, hermanos, de manera muy clara, una generación dominada por padres pecaminosos va a llevar consecuencias aplastantes hacia sus hijos, porque va a crear hijos con ese modelo, aunque digan que están creyendo en el Señor. Sus hijos van a sufrir, sus nietos van a sufrir, sus bisnietos van a sufrir. Ninguna generación en la historia de la humanidad está en aislamiento como una isla para decir: esta generación fue pura. No hay una generación que haya sido pura. Ha habido generaciones que Dios utiliza para libertar, por decir, a su pueblo, a Israel, y la siguiente generación simplemente continúa en el ciclo de maldad de sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres, aunque Dios los utilizó, no rompieron el ciclo de maldad. No fueron ahora sí los proveedores adecuados en sus hogares de la figura masculina, no fueron los proveedores adecuados de lo que es un matrimonio, no fueron los proveedores espiritualmente hablando adecuados para sus hijos, instruyéndolos, no fueron los proveedores adecuados dando el ejemplo adecuado a sus hijos y a la sociedad. Una sociedad impía, definida como impía por la conducta de los hombres, no será arrancada de tajo, tiene que irse arrancando por generaciones. Yo no voy a luchar por el mundo, estoy luchando por los miembros de la iglesia. Por lo menos para que en la iglesia, o sea, en el que quiera luchar, o sea, se pueda romper ese ciclo de maldad. Lo que Dios persigue es la maldad, no el pecado. Cada quien, si ustedes se fijan, Zacarías está proveyendo el modelo adecuado de lo que está diciendo Dios. Dios persigue la maldad. A los hijos, que le está diciendo: no sean como vuestros padres. Ustedes ya están viendo la maldad de sus padres, no sean como ellos. O sea, rompan el ciclo. ¿Sí lo notan o no lo notan? No les está diciendo: los voy a castigar por los pecados de sus padres. Eso no está diciendo. Le está diciendo: rompan el ciclo. Rompan ese ciclo de maldad. ¿Por qué? Porque ustedes ya traen una imagen muy arraigada de cómo deben de comportarse, qué deben de hacer, cómo deben de hacerlo. Y no es la imagen adecuada.
Entonces, nuestros hijos, regresando a cómo empecé, no reciben la perspectiva de Dios de nosotros como padres, pero sí reciben la perspectiva de lo que es ser un hombre, de lo que es ser un padre. Tus hijas reciben la perspectiva de ti, de lo que es ser un varón, de lo que es ser cabeza, y recibe la perspectiva de su madre de la sumisión, de cómo es la sumisión, de hasta dónde es la sumisión. Entonces, vean qué estamos dejando, qué legado estamos dejando. ¿Cómo entonces podemos nosotros romper este ciclo de esta masculinidad inicua en la que vivimos? Primeramente debemos entender, hermanos, al corazón humano. Nuestro corazón, nuestro pensamiento tiene una inclinación natural hacia la maldad, eso me dice la palabra, somos inclinados hacia la maldad. La postura automática de todo hombre es hacia la corrupción, hacia lo malo, es la postura automática de todo hombre. No me acuerdo si fue el domingo o la semana pasada que les comentaba hoy. O sea, si alguien, o sea, se te atraviesa en su vehículo, eso, ¿cuál es tu reacción inmediata? No me acuerdo cuándo se los comentaba. O sea, ahí vemos, o sea, en realidad, o sea, hacia dónde está inclinado nuestro corazón. En esas pequeñas cosas vemos hacia dónde está inclinado nuestro corazón. Lo más natural es que nuestro corazón, o sea, esté inclinado hacia la maldad, hacia el pecar. El efecto más accesible del pecado se manifiesta en nuestras vidas. Primeramente, fíjense, yo como hombre estoy pecando. El efecto inmediato de mi pecado se va a manifestar primeramente en mi esposa. El efecto. Y después en mis hijos. Y después se extiende al resto de las personas. Vamos diciendo, en este caso, la siguiente extensión mía es aquí la iglesia y después la sociedad. Pero el primer efecto es hacia la esposa, siempre va a ser hacia la esposa. Siempre, 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 siempre. Pero aquí tenemos un problema. Romanos 3 me dice, no hay justo ni siquiera uno. ¿Cómo romper ese efecto? ¿Cómo romper ese efecto? Fíjense, si no hay justo ni siquiera uno, habemos puras personas malas con inclinación a la maldad en este mundo. Dice Romanos capítulo 3, no buscan a Dios, y si no buscan a Dios es que odian a Dios, odian a otros seres humanos. ¿Y qué creen? Esta es la influencia que le estamos dando a nuestros hijos. Y esto es lo que está dañando matrimonios, y esto es lo que está dañando a las esposas, y esto es lo que está dañando a las generaciones. ¿Sí lo notan o no? Cada comentario, cada cosa que decimos, aún en el secreto del hogar, o sea, daña o da vida. Por eso dice la palabra que en la lengua está el poder de dar vida o dar muerte. Desgraciadamente malentienden muchos esos versículos diciendo que porque lo que yo declaro, no es lo que yo declaro, es lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo. Porque eso va a influir a mi familia, va a influir a mi esposa, va a influir a mis hijos, va a influir a la iglesia. Si ustedes y yo como varones vemos, bueno, me voy a referir a mí mismo nada más, el movimiento de mujeres que hay en la actualidad, yo lo entiendo. El movimiento está mal, pero lo entiendo. El movimiento feminista devasta de manera total a la sociedad. Empuja a las mujeres, hermanos, a un lugar donde originalmente no quisieron estar, pero empezaron a estar. ¿Por qué digo que originalmente no quisieron estar? El movimiento feminista empezó en Francia
platicaba con mi esposa, ella la que ha investigado sobre eso, por los alimentos, ¿no? Había escasez. Ok, pero ¿quién debió de proveer? ¿Sí lo notan? Sí lo notan. Los hombres no estaban haciendo lo que debían de hacer en su liderazgo. No estaban haciendo. Hasta la fecha, hermano, hasta la fecha. Las mujeres tuvieron que tomar el liderazgo. En este caso, la manifestación allí, o sea, que si no había otra manera o los hombres no estaban proveyendo, los que debieron de haberse manifestado fueron los varones. En todo caso, en contra del rey, pero ellas empezaron a tomar ese liderazgo. Ahora, los hombres, las mujeres los están sacando de los lugares donde deben de estar para ocupar esos lugares ellas. Otra vez, entiendo lo que está pasando a nivel sociedad. ¿Por qué? Por la corrupción en el hombre, porque el hombre no quiere tomar su lugar de liderazgo, no quiere ser la cabeza, está tomando actitudes, o sea, muy fáciles de asumir, o sea, para no ser la cabeza. Ahorita les daba estadísticas. Simplemente, o sea, la cantidad de hijos abandonados por los hombres, por no aprender a decir no, por no ser personas virtuosas, que se esperen y que respeten a la mujer hasta el día de la boda. El que debe de decir no principalmente es el hombre, no la mujer. ¿Sí sabían eso? Históricamente le han estado diciendo, no, es que el hombre va a llegar hasta donde la mujer quiere. No, espérate, es que el hombre debe ser un ejemplo de virtud y aprender a decirle a la mujer, no. No vamos a pasar, no vamos a hacer. Es fácil echarle la culpa a otros cuando la responsabilidad nos corresponde a nosotros. A quienes nos va a pedir cuentas el Señor es a nosotros. Digo, por si no se han dado cuenta. Entonces, debido a la corrupción del hombre, la mujer está tomando esos lugares. Nosotros tenemos que comenzar, hermanos, varones, hombres, como creyentes. Tenemos que comenzar en nuestra nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas en Cristo. Como nuevas criaturas tenemos al Espíritu Santo, y teniendo al Espíritu Santo yo no me puedo conformar a vivir como se vive en este mundo. Mientras tú te sigas conformando a vivir como se vive en este mundo, nunca vas a romper este ciclo. ¿Por qué? Porque sigues queriendo vivir igual, nada más diciendo tengo el Espíritu de Dios y me va a ayudar. No es así, no es así, hermanos. Lo que nosotros estamos viendo en la actualidad, en este caos en la sociedad, lo que nosotros vemos es la debilidad y la insensatez de los hombres. Esta es la realidad. La maldad, la corrupción en los hombres es la que está destruyendo la sociedad. A mí me pueden decir, ¿y qué? El pecado de las mujeres, ¿qué? Espérate, ¿quién es la cabeza? ¿Quién está dejando el liderazgo? ¿Quién está dejando el gobierno? El hombre. El hombre. Si hablamos de abortos, por poner un ejemplo, el aborto es otro resultado de la maldad del varón. Otra vez, a mí me pueden decir, no, pues la mujer, ¿por qué se dejó? Espérate, ¿tú por qué estás proponiendo cosas que no debes de proponer? Digo, tomemos cada quien la responsabilidad. Otra vez, ¿quién es la cabeza? Eva fue con Adán y le dice, aquí está el fruto, cómetelo, y ahí va él, ¿va? ¿O no? ¿A quién le pidió cuentas Dios? Él sabía perfectamente que no debía de hacer eso y lo hizo. Eva fue engañada, pero él sabía perfectamente, porque él fue el que recibió el mandamiento, que no debería de hacerlo y lo hizo.
Por eso el Señor le pidió cuentas a él, y porque él es la cabeza. La cabeza es la que debe de guiar. En vez de confrontar a su mujer, a Eva, le dice, ok, pues vamos a aventarnos este lonchecito. ¿Qué onda? Ya me están viendo feo, me están diciendo a qué vine, una reunión de varones. Debemos de entender como creyentes lo más básico, hermanos. Lo más básico en nosotros como varones es la virtud. La virtud es la médula de la masculinidad. Un hombre sin virtud no va a ser un hombre masculino. Yo les he comentado en diversas ocasiones, hay 3 cosas por las cuales les he dicho, debemos de orar constantemente. Así fui enseñado yo por un buen amigo mío, y es rogarle al Señor por fortaleza, fidelidad y un santo temor a Dios. Vamos a estar hablando ahorita un buen rato de la primera palabra, fortaleza. Esta palabra fortaleza, varones, márquenla en su mente. Es más, ni la escriban si quieren, pero márquenla en su mente. Es más, yo me voy a encargar de que no se les olvide esta palabra. ¿Qué es la fortaleza? Es una gran palabra, hermanos. Les puedo dar la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero vamos a tratar de sacar una definición conforme a lo que muestra ser alguien con fortaleza dentro de la palabra. Fortaleza es firmeza, es fuerza de alma, es alguien, o sea, que enfrenta el peligro con valentía, que soporta la pérdida, que soporta el dolor sin queja. Esa es una persona con fortaleza. Se lo vuelvo a repetir. Fortaleza es firmeza y fuerza de alma, que enfrenta el peligro con valentía, soporta la pérdida, soporta el dolor sin queja. No es una definición teológica, no es una definición de diccionario. Es simplemente tratar de buscar una definición para nosotros de la palabra bíblicamente hablando. Cuando nosotros decimos que un hombre tiene fortaleza, estamos hablando de alguien que no hace concesiones, que no va a claudicar, no va a ceder ante nada. Una persona con fortaleza no cede. No se va a echar para atrás, incluso cuando hay peligro, incluso cuando el peligro escala al nivel de temor, incluso cuando escala al nivel de dolor. La fortaleza es una combinación de convicción, de valentía, de perseverancia. No es la disposición de arriesgarse nada más por arriesgarse, hermanos, sino que es una disposición de atacar las dificultades, de desafiar las dificultades de frente, de soportar el sufrimiento con valentía. Y déjenme decirles una cosa, esto que les estoy diciendo es lo que hace que un hombre sea un hombre. No es el hecho de que hayamos nacido sexo masculino. Si un hombre no tiene estas características, déjenme decirles una cosa, aquí hay 2, 3 mujeres, 1, 2, 3, 4 mujeres. Este tipo de hombre es en quien una mujer encuentra su seguridad, donde encuentra su protección. Hace días, hace ya 3 semanas, si mal no recuerdo, la hermana Patti da una enseñanza precisamente aquí en jueves en la reunión de mujeres, donde les decía a la mujer, ¿eres femenina o feminista? Ok. En este tipo de relación,
O sea, una mujer cuando tiene relación con un tipo de hombre de esta manera, un hombre que es así, es donde la feminidad de una mujer florece. Una mujer feminista, o sea, feminista, una feminista florece con hombres débiles. Así de sencillo, hermanos. Nosotros como varones, como hombres, somos los que debemos de ser los protectores, los purificadores, los que aseguramos a nuestras esposas, los que les damos seguridad a nuestros hijos, los que vamos a hacer todo lo que se necesita ser hecho para reducir la maldad en la sociedad, en nuestra casa, y no nada más reducir la maldad, sino procurar el bien. Sin embargo, hermanos, si hablo de la sociedad a nivel general, esta sociedad durante décadas y décadas ha tenido hombres produciendo maldad y no aumentando el bien, sino disminuyendo el bien. Disminuyendo el bien. Yo he visto hombres aquí dentro de la iglesia que no han querido tomar un trabajo porque no está a su altura y dejan que la mujer tome las riendas del hogar y sea la que mantenga el hogar. Yo quisiera decirles que no ha pasado aquí, pero aquí ha pasado. Me acuerdo de una persona en particular que cómo me daba lata queriendo estar en la alabanza, ¿te acuerdas? Pero tenía ya, la primera vez que quiso meterse a la alabanza tenía ya como 6 meses sin trabajar, ¿verdad? O sea, sin trabajar, o sea, y yo le decía, ¿qué onda con tu trabajo? O sea, me decía, es que no he encontrado un trabajo, pero su esposa es maestra, y ella es la que estaba llevando la carga del hogar. Y yo le dije, o sea, en varias ocasiones, ¿sabes qué? Ponte aunque sea a vender chicles, pero aporta para el hogar, porque cuando no estás aportando, estás absorbiendo y la responsabilidad te corresponde a ti. No, pero es que yo hago otras cosas, yo limpio mientras, yo atiendo a los niños. No, no es eso. Mándeme. Es peor que un incrédulo. Entonces nosotros, o sea, nosotros debemos de entender, o sea, allí lo único que era es un campo fértil para que nazca una feminista. No una mujer femenina, una feminista. Así es. Esta persona inclusive, ese fue el hecho por el cual se fue de aquí de la iglesia. Nunca lo quise poner en la alabanza. O sea, yo inclusive platicando contigo, nunca se lo dije a él. O sea, le dije, o sea, no lo pongo porque, o sea, lo quiere tomar de pretexto para no trabajar y decirle a la esposa, ¿sabes qué? O sea, estoy ahí en la iglesia, estoy ensayando, No, no lo voy a hacer. Valentía, hermanos, la palabra valentía. El ser valiente, hermanos, es una virtud que marca a un hombre para que ese hombre sea realmente un hombre. Un hombre debe de ser veraz, debe de ser un hombre de convicciones y debe de ser valiente. Fíjense, hace años di una enseñanza para varones, hace años, donde tomé un ejemplo de un pastor. Ese ejemplo lo tomé de un pastor, que ya pasó, que ya está con el Señor ahorita. Él decía que un varón debe de ser como un ladrillo cubierto con terciopelo, que debe de ser firme, pero que al mismo tiempo debe de ser suave, ¿va?
y ponía de ejemplo a mi Señor Jesucristo, que mi Señor Jesucristo era firme, o sea, nunca se echaba para atrás ni con los escribas ni con los fariseos, nunca lo hicieron, o sea, que dijera algo, o sea, que no, pero al mismo tiempo era tierno con los niños o con una persona que estaba sufriendo, tenía una empatía tremenda, mi Señor Jesucristo. Ok. Yo se los voy a decir bíblicamente hablando ahorita. Les dije el ejemplo que puse hace años. Pero fíjense, si nos vamos a Segunda de Corintios, no, Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Fíjense, varones, esto deben de tenerlo diario en su mente. Dice, velad, o sea, velad, o sea, aprende a estar alerta en todo, ¿va? Estad firmes en la fe. Lo dice, portaos varonilmente. Esfuérzate. Y luego todavía te recalca, y todas vuestras cosas sean hechas. Ahí está el ladrillo cubierto con terciopelo. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, todas. Primero empieza diciendo velad. ¿Por qué velad? Hay peligros por todos lados, hermanos. Hay peligros por todos lados. A veces necesito, a veces en una plática con mis hijos, o sea, con esto estoy tratando, buscando, le digo, Señor, dame discernimiento para detectar los peligros en los que puedan andar mis hijos. O sea, ¿por qué? Porque en una plática el Señor me puede mostrar, o sea, el detectar, o sea, cosas en las que andan, cosas en las cuales se están metiendo, cosas que están viendo, tendencias que están agarrando, con mi esposa de la misma manera, en la iglesia y todo. O sea, dice aquí, velad. Hay peligros por todos lados. Luego te dice, estad firmes en la fe, o sea, no claudiques en las cosas de la palabra. No titubees en tu creencia, no titubees en tus convicciones. Y luego te dice, portaos varonilmente. ¿Qué significa portarse varonilmente? Ya se los dije, fortaleza, valentía. No hacer concesiones, esforzarnos. Hay una versión que dice allí, en vez de decir portaos varonilmente, dice sean valientes, sean fuertes. Una versión bíblica dice eso. Portaos varonilmente esencialmente significa conducirse de una manera valiente, conducirse ahora sí de esa manera valiente, y la valentía, ya se los dije hace rato, es la esencia del hombre. La valentía frente al peligro, valentía frente a la tentación. Frente a la tentación debemos de ser valientes para rechazar la tentación. Valentía frente a la pérdida, valentía frente al sufrimiento. Debemos de ser valientes. Y lo que nos da el equilibrio es cuando nos está diciendo aquí, pero todas las cosas que hagas, hazlas con amor. El ser valiente, el hacer concesiones no significa que seamos rudos. La misma palabra dice, si hablamos de las mujeres, o sea, trátalas como vaso más frágil, como coherederas de la gracia divina. Yo puedo ser firme con mi esposa, pero no ser grosero. Son dos cosas que son diferentes, ¿va? Qué importante es añadir hacer las cosas con amor, hermanos. No hay nada más varonil que un hombre con convicción consumada, un hombre valiente, un hombre que persevera, pero que se caracterice por el amor. Amor a su familia, amor a sus amigos, amor a sus hijos.
El amor no significa que estemos cediendo ante el pecado, ni que cedamos a las pretensiones de la familia. Este hombre no débil, que no se tambalea, que no es temeroso, que es amoroso, es un verdadero hombre. Un hombre de verdad enfrenta la vida con fortaleza. Está alerta ante los peligros que lo rodean, está vigilante, es protector de su esposa, de sus hijos, de sus amigos, de toda la gente sobre la cual tiene influencia. Tiene convicciones acerca de lo que es verdad, tiene la valentía de vivir esas convicciones y la fortaleza para mantenerse inamovible. ¿Por qué? Porque esas convicciones van a costar. Y nos van a costar todo. Las convicciones, hermanos, solamente son convicciones reales si se mantienen de pie bajo la presión más intensa. Si te hacen que retrocedas cuando hay presión, entonces no es una convicción real. Qué importante es esto, hermanos. Vámonos de nuevo al libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 31. Versículo 6. Moisés le está entregando el manto de liderazgo a Josué. Y en el versículo 6 le dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Llama entonces Moisés a Josué, versículo 7, y le dijo en presencia de todo Israel. O sea, fíjense bien, primero se lo dice a solas, luego se lo dice en presencia de todo Israel. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Jehová va delante de ti, versículo 8, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Qué le está diciendo? Esfuérzate, sé valiente, sé hombre. Sé hombre, no temas, no te intimides. Hermanos, es un discurso de transición de liderazgo. Qué tremendo discurso. No temas ni te intimides, termina diciéndole. Vamos a 2 de Samuel. Capítulo 10, versículo 12. Aquí vemos a Joab con los israelitas que estaban enfrentando oposición, una oposición muy fuerte. Y él le dice a los valientes que iban con él, ¿va? Le dice a los israelitas: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciese. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Esforzarnos. No podemos ser débiles, no podemos claudicar, no podemos echarnos para atrás, y que Dios haga lo que Él quiera. Yo no le voy a estar diciendo a Dios qué hacer, Él va a hacer lo mejor para mi vida, pero mi trabajo es esforzarme, ser valiente. ¿Qué dice aquí? Esfuérzate por tu pueblo y por las ciudades de tu Dios. Yo les digo a ustedes, esfuércense por su esposa, porque es una mujer de Dios, por sus hijos, porque son hijos de Dios, por sus hermanos en la iglesia, porque son hijos de Dios. Esfuércense.
Esfuércense, lleven la palabra, llévensela a aquellos que han de creer y que el Señor haga lo que le plazca. En Primera de Reyes, capítulo 2, David se dirige a Salomón su hijo y le dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Dice: para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló Moisés a Josué, para que confirme la palabra que me habló, ¿va? Así de sencillo. Así de sencillo, hermanos. Sé hombre, esfuérzate, sé valiente. Ten fortaleza. En otra perspectiva de este mismo diálogo, en Primera de Crónicas, capítulo 22, en el versículo 11, le dice David a Salomón, o sea, es el mismo diálogo, nada más es otra perspectiva. Le dice: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él te ha dicho a ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Hermanos, esfuércense, no teman, no desmayen, no se echen para atrás. Sean hombres. Provean el modelo adecuado en sus casas. Todas estas declaraciones, hermanos, asumen un punto en común: que la devoción hacia Dios de cualquiera de estos, y por lo tanto de nosotros, va a ser probada. En todo les está diciendo: esfuérzate, sé valiente, no desmayes, no te eches para atrás. ¿Por qué el Señor nos dice todo eso? Porque nuestra devoción a Dios va a ser probada. No hay manera de que evadas las pruebas de Dios para tu vida. No hay manera de que no padezcas, no hay manera de que no sufras, no hay manera de que no te lleguen tentaciones, no hay manera. Si ustedes creen como algunos que dicen por ahí: no, es que yo soy hijo del rey, yo estoy aquí, ya él padeció para que yo no padezca, mira, estás mal del cerebro. Eso significa que no has leído la Biblia. En Primera de Crónicas 28:20, David le vuelve a decir a su hijo Salomón. Dice: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Pero ¿cómo empieza diciéndole? Anímate, esfuérzate, pon manos a la obra, no seas perezoso. Si no pones manos a la obra y nada más estás esperando: ay, Señor, ya te rogué, ay, sí, manda a quién, nomás, ya estás tú. Dios te está mandando a ti, Dios te está poniendo a ti. Si tú esperas a que tu esposa haga las cosas, no, el Señor te puso a ti. Tú eres la cabeza. ¿Eres cabeza o cabezón? Bueno, es otro rollo. Es otro tema muy bueno, ¿va? Hacia el final de Segunda de Crónicas, por ahí en el capítulo 32, Ezequías le está hablando a hombres en posición de liderazgo, ¿va?
En el versículo 1 del capítulo 32 dice: después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezekías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? ¿Por qué? ¿Por qué? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezekías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temas ni tengas miedo. Del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Hermanos, qué tremenda plática para dar ánimo a un ejército, y más cuando están viendo todo en contra de ellos. Habían cegado inclusive las aguas, ellos iban a padecer también de ello, pero está diciendo: ánimo, Dios está con nosotros, no temas, no tengas miedo. Hermanos, ¿por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? ¿No somos creyentes del Dios Altísimo, del Dios que hizo los cielos y la tierra, lo visible, lo invisible? Por ahí les mandé el día de hoy lo de un príncipe, ¿va? Y la princesa, ¿va? ¿Lo vieron? Él dice: te creo, ¿ah? El príncipe, ¿va? Pero no metió la mano, ¿ah? Pero la princesa dijo: creo, y la metió y recibió el fierro caliente, ¿va? Con su mano cubierta de agua, ¿va? ¿De qué te sirve decir que crees si no actúas? Esfuérzate, sé valiente. El Salmo 27, versículo 14 dice: esfuérzate y que cobre ánimo tu corazón. Un verdadero hombre, un hombre conforme al Señor, hermanos, no cede al temor, no cede a la presión, no cede a la intimidación, no cede a la tentación, no busca el camino fácil. Un hombre conforme al Señor va a enfrentar el dolor, va a invitar inclusive al riesgo, va a confrontar cualquier desafío. No va a postrarse ante nadie, no va a postrarse ante la presión, no va a hacer concesiones con los mandatos de Dios. La fortaleza, hermanos, de un hombre es que él vive en base a sus principios, a los principios que Dios le ha dado. Un verdadero hombre vive en base a sus convicciones, esas convicciones que Dios nos ha dado, y las llevamos con valentía, las ponemos por obra con valentía. Un verdadero hombre conforme al Señor permanece fuerte en contra de todo lo que viene en contra de esas convicciones, enfrenta de manera valiente los desafíos. Esa fortaleza que Dios le da a sus hombres, esa fortaleza varonil, significa contender con la dificultad, enfrentar al enemigo de frente, soportar el dolor, mantener disciplina personal, exaltar la verdad, proseguir hacia la meta. Esto es lo que define a un hombre
debemos de proveer eso para nuestra familia, ser verdaderos hombres. Al comienzo del libro de Josué, Moisés vuelve a dar este discurso conforme está entregándole la estafeta a Josué. Le dice en el capítulo 1, en el versículo 5 de Josué, del libro de Josué, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Si ustedes se fijan, aquí no está viniendo Moisés a Josué, es Dios hablándole a Josué. Es Dios hablándole a Josué. En el versículo 6 le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí está la clave, hermanos. Nosotros debemos de vivir así, con esta fortaleza, con esta valentía, vivir sin hacer concesiones. Versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué discurso, hermanos. Qué discurso de parte de Dios. El que está mandando esto es Dios, no Moisés, es Dios. Esfuérzate. Si tú te esfuerzas, si tú das todo, no a medias, no el 80, no el 90, no el 99%, si das todo, te esfuerzas y eres valiente, Dios estará contigo. Pero si no estás dando todo, Dios no estará contigo. Si no eres firme en tus convicciones, no esperes que Dios esté contigo. Si estás cediendo terreno ante el pecado, si estás cediendo terreno ante la tentación, no esperes que Dios esté contigo. Dios está con nosotros cuando nos esforzamos al 100%, cuando somos valientes, cuando enfrentamos las cosas. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo una causa divina. El criar hijos para nuestro Dios es una causa divina. El ser varones conforme a Dios y dar un modelo correcto a la sociedad, dar un modelo correcto a nuestros hijos, a nuestras familias, a la iglesia, es una causa divina. Y como es una causa divina, hay una promesa de Dios que Él no se va a apartar de nosotros si nosotros somos así. Y si nosotros guardamos su palabra sin hacer concesiones. Porque luego a veces hacemos concesiones. No, es que es mi amigo y me dijo que si no hacía esto me iba a dejar de hablar. O me dijo este fulano, me dijo mi esposa, o me dijo mis hijos. No, hermano, no podemos hacer concesiones con nadie. Con nadie. Versículos 7 y 8. Va. Véanlos una vez, otra vez y otra vez. La única manera en que podemos hacer esto es sometiéndonos a la palabra de Dios, de tal manera que constantemente la palabra esté en nuestra mente, que esté en nuestra vida, que seamos obedientes.
Nosotros debemos de estar saturados de la palabra de Dios, capacitados por el Espíritu de Dios. Si ustedes notan esto, se van a dar cuenta por qué este discurso es repetido tantas veces dentro de la palabra. Si notan las veces que está repetido. Miren, se lo voy a decir como padres. Se necesita ser un padre así para hacer hijos así. Si no eres un padre así, tus hijos van a ser como tú. Y el ciclo va a continuar. ¿Amas a tus hijos? Aquí es donde vas a mostrar verdaderamente el amor. No disculpándote diciendo, ay, es que soy humano, yo también fallo, yo también peco, yo también hago. No, hermanos, no va por ahí. Un hombre espiritual es valiente, es fuerte, con principios, no hace concesiones, repito, es valiente. Esta es la función que Dios nos ha asignado a los hombres. Esta es la función que debemos de tener en medio de la sociedad, en medio del hogar. Nosotros somos los líderes, las cabezas en nuestra casa, en la sociedad. No puso Dios a la mujer por líder, no la puso por cabeza. Discúlpenme, mujeres, pero no las puso por cabeza. Se los dije hace rato, entiendo la postura de las mujeres frente a hombres que son hombres porque lo dijo la partera cuando nacieron, pero que no tienen ninguna característica bíblica de ser hombres. No es una lucha de sexos, es tomar cada quien el papel que Dios le puso. Este es el estándar de hombres que Dios puso para guiar una familia, para guiar a su iglesia, para ser ejemplo en la sociedad. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿qué horas son? Cuando llegamos al Nuevo Testamento y se nos presentan los tipos de hombre que Dios manda que guíen a su iglesia, los vemos en Timoteo, los vemos en Tito. En Timoteo capítulo 3 dice que un hombre que guíe la iglesia debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, amable, apacible, no avaro. También es necesario que sea buen administrador, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Eso es lo que dice, los textos los conocen. Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Estos son estándares que Dios pone para los líderes en la iglesia, para un pastor, para un anciano. Aquí dice así. Ahorita se los voy a traducir más allá. A Tito, Pablo le dice algo semejante, dice, establece ancianos que sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo o pastor sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este es el tipo de hombre que guía a la iglesia. Aquí viene una pregunta: ¿por qué el estándar es tan alto para los líderes en la iglesia? Les voy a decir por qué. Porque los líderes en la iglesia tienen la responsabilidad de establecer un patrón de masculinidad para todos los varones en la iglesia, porque en sí este es un patrón para todos.
no es nada más para los líderes. Todos los hombres debemos de ser así. Simplemente está pidiéndolo a los líderes para que los líderes establezcan un patrón de cómo debe de ser un hombre. No sé si nos estemos entendiendo, pero es para todos. Así como cuando le está hablando Dios a Josué, dirán ustedes, es que le está hablando nada más a Josué, que se esfuerce y sea valiente porque él va a entregarle la tierra al pueblo de Israel. No, no, no. El patrón es para todos. Simplemente está mostrando en el líder cómo deben de ser todos los demás varones. ¿Nos estamos entendiendo o no? No es que solo los líderes deban de ser así, es que deben de ser así para que otros puedan ver cómo es un hombre. No es que el Señor quiera escoger nada más a los pastores y a los ancianos y llevarlos a otro nivel de espiritualidad al cual nadie puede llegar, no. Sino que es lo que Dios quiere para todos y es lo que espera de todo hombre. Simplemente está entregando ejemplos. No sé si nos estemos entendiendo. Los hombres así, los hombres como los que te marca Efesios 5, que aman a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia, que son protectores de sus esposas, que literalmente son los salvadores de sus esposas, son el tipo de hombre que se vuelve un refugio para la esposa. Con este tipo de hombre la esposa se siente segura, protegida, nutrida, sustentada. ¿O no, mujeres? Cuando los hijos, hermanos, crecen en un hogar en donde el hombre provee seguridad para la mujer y provee seguridad para los hijos, hay paz en ese hogar. Algunas veces usted puede oír cosas torpes acerca de cómo los padres deben relacionarse con sus hijos. Es que debes de ser amigo. Es que no, yo soy padre, soy líder. Soy quien lleva el gobierno de la casa y debo de comportarme como tal. Debo demostrar fortaleza, pero al mismo tiempo amor, un amor fuerte, un amor valiente, seguro. Debo demostrar amor primeramente hacia mi Dios y posteriormente a mi familia. El legado que nosotros como hombres le vamos a dejar a nuestras esposas y a nuestros hijos es fortaleza, fortaleza espiritual, valentía espiritual. Nunca cobardía. El legado que les vamos a dejar es el resistir a la tentación. El legado que les vamos a dejar es resistir a dar concesiones. El legado que les vamos a dejar como varones a nuestra esposa y a nuestros hijos son las convicciones bíblicas, el resistir a la tentación, el no tolerar conductas de otros que deshonran a nuestro Dios. Ese es el legado que vamos a dejar. Esta es la razón, hermanos, por la cual hay disciplina en la iglesia. Hay disciplina en la iglesia para que la iglesia pueda mantener la realidad necesaria de lo que los hombres y las mujeres debemos de ser delante de nuestro Dios. Esto es por causa de la gloria de Dios, por causa de la siguiente generación. El ser un buen padre, hermanos, es mucho más que pasar tiempo nada más con tus hijos. Es mucho más que nada más jugar con tus hijos. Es mucho más que llevarlos a todos lados o a diferentes lugares. El ser un buen padre es mostrarles cómo se vive una vida piadosa, valiente, sin concesiones. Esta sociedad, hermanos, aunque muchos se llaman cristianos, se han vuelto contra Dios. Han eliminado su palabra. Han eliminado la Biblia. El evangelio se ha vuelto enemigo de esta sociedad. Hoy en día la sociedad dice es que los hombres deben de ser sensibles. No, hermanos. Lo que este mundo necesita no son hombres sensibles, necesita hombres fuertes, valientes. Vivimos en un mundo que hace concesiones por todos lados. Yo estaba viendo una noticia que tiene casi toda la semana en las noticias sobre una jovencita
en Oaxaca, o sea, que no le permiten entrar a la escuela porque ella quiere llevar pantalón, inclusive pidió ayuda y la escuela, el reglamento de la escuela dice que solamente falda. O sea, pidieron ayuda ahora sí a las autoridades y todo porque la muchacha quiere llevar pantalón. Al principio no me entendió mi esposa, cuando le dije, yo no estoy de acuerdo con la madre, no estoy de acuerdo con la muchacha. Dice mi esposa, ¿por qué? Dice que tiene de malo que lleve pantalón. Le digo, nada, no tiene nada de malo que lleve pantalón. El problema es que hay un reglamento. Y desde el momento que ella quiere ingresar a esa institución, hay un reglamento que debe de cumplir. Cuando se empiezan a hacer concesiones en un reglamento, vas a hacer concesiones en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa. Es algo que la gente no ve, no entiende. Yo se los digo a veces, o sea, aquí con los servidores en la iglesia, hay un reglamento. Y a nadie se engaña, se les dice cuando van a servir, aquí está el reglamento, ¿estás dispuesto a cumplirlo? No, como oveja yo no los molesto, molesto a los servidores. No sé si nos estemos entendiendo. Y la molestia es para que cumplan el reglamento que dijeron que iban a cumplir. No hago concesiones en ese sentido. Hay gente que me dice, es que usted, pastor, debe de entender. No. Hay un reglamento que tú dijiste que ibas a cumplir. Es así de sencillo, hermanos. Cuando nosotros empezamos a hacer concesiones en áreas de nuestra vida, al rato vamos a hacer concesiones con un mandamiento, con otro. Vamos a hacer concesiones con nuestros hijos, vamos a permitir que nuestros hijos, o sea, pequen de una manera, de otra, que la esposa, y al rato se vuelve un despapalle todo. Una gente que no hace concesiones es una gente íntegra, un varón íntegro. Ya hablamos de fortaleza. Denme unos minutos, me estoy yendo un poquito más de la hora y media. Vamos a hablar un poquito de integridad. Una persona íntegra no tiene precio. ¿Qué es la integridad? Esencialmente es una fortaleza inquebrantable. La integridad es definida como apego estable a un código moral. Viene de la palabra íntegro, lo cual significa entero, completo. Sinónimos de integridad son honestidad, sinceridad, simplicidad, incorruptibilidad. El antónimo de integridad es duplicidad o hipocresía. Una persona que carece de integridad es una persona hipócrita, les guste o no les guste. La integridad significa que ustedes viven sus vidas por sus convicciones. Hacen lo que dicen creer, se aferran a lo que creen, son inamovibles. Esa es una persona íntegra. Es estar completo. No hace falta nada. Se dijo hace tiempo de un predicador que él predicaba muy bien, pero vivía mejor. Eso es lo que yo quiero escuchar de todos los que predican la palabra, que viven, o sea, de acuerdo a lo que predican, a lo que hacen. El mundo es un seductor, hermano. Satanás es un engañador. Satanás nos está empujando constantemente hacia las concesiones, por tanto, hacia la hipocresía. Cuando mi Señor condenó, fíjense bien, a los escribas y a los fariseos, quien por cierto son constante objeto de ataques de mi Señor Jesucristo, los ataques de mi Señor Jesucristo a los fariseos eran a su integridad, porque no eran íntegros. En Mateo 23:3 les dice, ustedes dicen, pero no hacen, o sea, no eran íntegros. Cuando Salomón terminó de construir la casa del Señor, el Señor se le apareció en Primera de Reyes 9
y le dice: oí tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que tú has construido al colocar mi nombre allí para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí perpetuamente. En cuanto a ti, si tú andares delante de mí como tu padre David anduvo en integridad de corazón y rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, entonces estableceré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, así como prometí a tu padre David, diciendo: no carecerá de hombre en el trono de Israel. Sé fiel a mí y yo seré fiel a ti. Si nosotros somos fieles al Señor, el Señor es fiel a nosotros. Él permanece fiel, pero debemos de ser íntegros. En el Salmo 15 dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Ese es el que va a estar ahí. En pocas palabras, el que no hace concesiones, el que guarda su palabra. Desgraciadamente, hermanos, constantemente yo veo a los líderes espirituales colapsarse. Abandonan sus convicciones porque empiezan a dar concesiones a los hombres. Dicen creer la palabra, sin embargo, no la predican fielmente. Dicen creer la palabra, pero constantemente pecan y dicen: es que también soy hombre. Hombres y mujeres que dicen que el pecado debe ser castigado y eliminado, pero cuando lo cometen sus hijos, lo toleran, lo aguantan. Hombres que se oponen a la deshonestidad y a la corrupción hasta que deben de confrontar a alguien en sus vidas. Y más cuando pueden perder su trabajo, o pueden perder una posición, o pueden perder dinero. Hombres que según ellos mantienen altos estándares morales hasta que su lujuria es alimentada y por algún impulso ilícito engañan a la esposa. Hombres que son honestos según ellos hasta que un poco de deshonestidad les va a ahorrar su dinero. Yo me he encontrado aquí con personas, que los detiene, por decir, la policía, y dice: no, es que me salía tanto la infracción y preferí darle al... Y se llaman cristianos, hipócritas. Adán hizo concesiones con la ley de Dios. No va a pasar nada si comemos del fruto del árbol. Abraham hizo concesiones con la verdad. Mintió Abraham acerca de la relación con Sara y casi pierde su vida. Moisés hizo concesiones con el mandato de Dios y perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida. Sansón hizo concesiones en su devoción como nazareno y perdió su fuerza, perdió sus ojos, perdió su vida. Israel hizo concesiones con los mandamientos del Señor, vivió en pecado, y cuando estaban peleando con los filisteos, perdió el arca de Dios. Israel hizo concesiones con la ley de Dios respecto a la idolatría y perdió su tierra. La perdió ante los asirios, la perdió ante Nabucodonosor. Saúl hizo concesiones con la palabra divina cuando le dijo el Señor que matara a los animales y matara al rey, y perdió su reino. David hizo concesiones con el estándar de Dios, cometió adulterio con Betsabé, asesinó a Urías, perdió 4 de sus hijos y la espada nunca se apartó de su casa. Judas hizo concesiones con su supuesta devoción a Cristo y lo vendió por 30 monedas de plata. Se ahorcó y está en el infierno. Hermanos, en todos estos casos, todos estos que hicieron concesiones, como el que, les puedo mencionar muchos más, como el que agarró los lingotes de plata y el manto babilónico, y todos esos que hicieron concesiones pensaron que iban a ganar.
Pero cuando haces concesiones vas a perder, y vas a perder algo que no tiene precio, que es que Dios esté contigo. Normalmente las personas hacen concesiones por algo temporal, algo que no va a satisfacer, algo que es pecaminoso. Y perdemos la amistad con Dios. No hagan concesiones, hermanos. No hagan concesiones. Yo le doy gracias a Dios porque normalmente a mí no me permite hacer concesiones con nada. Me regreso donde empecé. La falta de fortaleza para no hacer concesiones es un gran fracaso de los hombres como padres, porque empiezan a hacer concesiones empezando con sus hijos en su casa. Cuando un hombre hace concesiones, y más en este tiempo, va a ser golpeado por el movimiento feminista para que entregue su liderazgo. Y por eso los hombres han sucumbido una y otra vez ante los movimientos feministas. ¿Por qué? Porque empezaron cayendo ante sus debilidades, ante sus lujurias. Por eso vivimos en una sociedad donde la mayoría de los que se dicen hombres no pelean por producir el bien, no pelean por eliminar el mal, porque hacen concesiones con ellos mismos. Nosotros debemos de romper estos ciclos, hermanos. Necesitamos levantar una generación de hombres que estemos alertas ante el peligro, que estemos firmes en la fe, que seamos valientes con la palabra de Dios, que no hagamos concesiones, que seamos fuertes. Vamos a ser probados una y otra vez. Nuestra masculinidad va a ser probada, nuestras convicciones van a ser probadas, la valentía va a ser probada, la fortaleza será probada, las presiones vendrán de manera inesperada, pero vendrán. Ustedes pueden salirse con la suya diciendo que tienen convicciones durante años, pero espero que nunca te vendas al ceder a tus convicciones, al hacer concesiones ante el pecado. Porque cuando uno hace concesiones, simplemente es movido por la cobardía. Ya no está uno siendo valiente, porque no está enfrentando las cosas con valor. En Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa esto? No dejes que el mundo te meta en su molde. Para terminar, hermanos, quisiera hablarles algo sobre Daniel, pero nada más les voy a decir de Daniel. Daniel fue un hombre que no hizo concesiones, que determinó en su corazón guardar la palabra de Dios. No hubo nada que lo apartara de la palabra de Dios. Fue probado una, otra y otra vez, y de todas salió victorioso. No hizo concesiones. Y saben, Dios nunca se apartó de él. 70 años, por espacio de 70 años, fue consejero de diferentes reyes. Dios lo elevó a alturas insospechadas, porque era una persona que no hacía concesiones, una persona que guardaba, que propuso en su corazón guardar la palabra. Tenemos, hermanos, un gran compromiso con nuestro Dios. Vamos a terminar con una oración, y después de esta oración, así sentados como están, quiero que escuchen una alabanza, porque nosotros necesitamos descanso para nuestras almas. La presión del mundo es mucha. Nuestro comportamiento debe de ser firme,
pero no lo podemos hacer solos si el Señor no está con nosotros. Necesitamos descansar en Él. Señor, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por la palabra que nos has dado el día de hoy. Llévanos a ser hombres valientes. Danos fortaleza, Señor, para poder resistir, para poder, Señor, ser ejemplo, primeramente para nuestras esposas, para nuestros hijos, para que nuestras esposas e hijos se desarrollen como tú quieres que se desarrollen, Señor. Tú nos diste esa responsabilidad a nosotros. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos, Señor. Permítenos descansar en ti, llénanos con tu Santo Espíritu, guíanos con tu Santo Espíritu. Danos sabiduría, Señor. Danos esa fortaleza para comportarnos varonilmente, Señor, valientemente, ante cualquier circunstancia. Esto te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Pero también, Señor, llévanos a hacer todas las cosas con amor, con ese amor bíblico, con ese amor agape. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Cierren sus ojos, por favor, y escuchen la alabanza. Busquemos descanso en el Señor. Mi alma descansa en Dios, mi Dios, mi paz está en Él. Es el lugar de amor y paz, llena todo mi ser. Él pone en mí su santidad, Espíritu del vivo Dios. De la mano junto a Él encuentro a la paz de su amor. Me conforta tu amor, Señor. Y aquellos que solo esperan en Él, nuevas fuerzas tendrán. Y les dará alas de águila y se remontarán. Él les dará fuerza y poder, Espíritu de Adonai. Esa inmensa paz que nos da el corazón guardará el corazón del mal. Ven, alma mía, y descansa ya, en Él la paz está.
santa presencia de Dios, Señor, tú llenas todo en mí. Él pone en mí tu espíritu, Él pone en mí su santidad. Llena aquí mi copa, Señor, hasta que rebosando esté. Oh, pon en mí tu aceite